Bueno, voy a enseñarles cómo hago yo el pan de cristal. El pan de cristal es un pan que tiene un 90% de hidratación. Esto quiere decir que es un 100% de harina y un 90% de agua. Más o menos sería 50% de harina, para que lo entendamos mejor, y 45% de agua. Lleva esta receta que yo hago en la Thermomix, que la uso como amasadora, lleva 500 gramos de harina de trigo de fuerza. Es especial de panadería, que lleva mucha materia de proteína, que es el gluten. Entonces, para las personas que sean alérgicas al gluten o celíacas, no, no es la harina que deben de utilizar, y este pan, bueno, pues no es apto para celíacos. Le pongo yo medio kilo de harina de fuerza, 450 gramos o mililitros de agua fría. Yo la meto en el congelador un rato para que esté muy fría, más o menos una hora, hora y media. También utilizo sal, 9 gramos de sal, y la levadura de panadero. La levadura de panadería son 10 gramos de levadura de panadería, y aceite de oliva, son 20 gramos más o menos. Y en esta masa, en este tipo de masa, hay que tener mucha paciencia en el amasado. He dejado colgado en el grupo de reposteras el video en directo que hice cuando estaba amasando esto. Más o menos me ha llevado 20 minutos. Lleva aproximadamente entre 10 y 20 minutos el amasado, teniendo paciencia. Esta vez me he tardado un poco más porque como estaba tratando de sostener la Thermomix, echar el agua, sostener la cámara, pues me he tardado un poco más. Pero hay que ir añadiendo agua poco a poco. Al principio, cuando tienes la harina completamente sin nada de agua, se añaden primero 50 gramos de agua, y después se le añade, ya una vez que está integrada el agua en la harina, se le añaden 100 mililitros más de agua y se deja que se integre. Cada vez que se añade un poquito de agua, se deja que se vaya integrando un poco en el harina para que el gluten se vaya desarrollando. Si nosotros añadimos toda el agua de principio y tratamos de hacer el amasado, nos va a quedar eso hecho un puré, el gluten no se va a desarrollar y vamos a tener que estropeamos la masa. Una vez me pasó por desesperación y tuve que tirar la masa porque había roto el gluten. O sea, como había tanta agua, no se había desarrollado el gluten, la amasadora empezó a romper el poco gluten que había y no dejaba que se uniera. Entonces, tenemos que tener paciencia. Parece una tontería, pero no lo es. Entonces, esto con un poco de paciencia. Esta receta la vi yo en YouTube, que ahora mismo no recuerdo, no sé si era Loli, no me acuerdo. Esta señora tenía la Thermomix y enseñaba cómo hacerlo en la Thermomix, y yo dije, bueno, pues voy a hacerla, y sale realmente muy buena este pan. Lo que hay que tener cuidado cuando una vez que te lleve los tiempos de reposo, porque lleva muchos tiempos de reposo, es que no nos olvidemos de la masa, porque si la dejamos mucho tiempo, la levadura fermenta demasiado y eso sabe mal. Te queda una masa muy ácida y un pan muy ácido. Entonces hay que tener cuidado con el, con el tiempo de reposo de la masa. Si lo quieren hacer a mano, también es dieta enseñar cómo hacerlo a mano. Esto se añade, todos los ingredientes se revuelven en el agua y se añaden a la masa. Y queda algo muy aguado, pero hay que dejarlo reposar y reposar más o menos y darle dobleces a la masa poco a poco,
sin desesperarse porque está muy aguada. Entonces hay que dejar que el gluten se desarrolle y empiece a entrelazarse las proteínas. Entonces hay que tener en ese más paciencia todavía. Si no tienen una batidora que se hace un poco más rápido y adelantas más tiempo, pues entonces pues hay que tener un poco más de paciencia y ir haciendo pliegues eh, y dejar fermentar poco a poco para que no se te haga eso, un puré y que realmente coja la consistencia que tiene que coger. Bueno, aquí ya se ve que la masa ya está cogiendo forma. He recortado el video original, lo he dejado en el amasado en 12 minutos, pues estaba en 24. Y bueno, creo que se ve básicamente lo que se va haciendo. Se va añadiendo agua poco a poco, chorrito a chorrito. Y el agua tiene que ser muy fría. ¿Por qué? Porque las máquinas de amasar, al estar girando, le dan mucho calor a la masa. Entonces el agua fría lo que hace es que no se caliente demasiado la masa y que esté, bueno, que se ponga manejable, porque si se calentara demasiado, entonces igual se rompe el gluten y ya no, esa masa se estropea. Aquí cada vez se va viendo que ese gluten va quedando más firme, más elástico. Ya cuando tenemos casi todo el agua integrada y que nos queda pues nada, 50 mililitros más o menos, que queda ya muy poco, entonces empezamos a añadir lo que es la sal. Después de la sal se añade bueno, después de que se integra bien la sal, después ya se le añade la levadura. ¿Por qué no se añaden estos desde el principio? Bueno, pues porque necesitamos que el gluten se desarrolle. Si le ponemos sal, aceite, la levadura, corremos el riesgo de que no se desarrolle el gluten cuando estamos amasando. Entonces necesitamos eso, que quede elástica y después le añadimos lo demás. Una vez que se añade la sal, sigo añadiendo un poco más de agua para que se integre bien la sal. También lo que se podría hacer es que en un poquito de agua de la que estamos añadiendo, disolver la sal e irla añadiendo. En vez de añadirla así en grano, pues ya está disuelta en el agua. Pero solamente en un poquito antes de que se nos acabe. Y la levadura igual, en vez de añadirla como lo he hecho yo, el trozo o los trocitos, pues se disuelve en lo que nos queda del final del agua y se le va añadiendo. Eso se puede hacer. De todas formas, con el amasado queda bastante bien integrado. No corremos el riesgo de que no se deshaga bien la levadura o la sal. Últimamente me he decantado por hacer algo de panadería. Bueno, debido a que, a ver, el pan que se compra en el supermercado no es muy bueno. No es muy bueno y a veces me da dolor de estómago porque la harina de trigo a veces lo revuelven con soja y la soja últimamente no me está sentando muy bien. Y el pan de panadería pues es poco caro. Entonces lo que hago yo es comprar la harina, que hay veces que está de oferta. Hace algunos años era muy cara,
pero ahora como la gente le ha dado por hacer pan en casa, pues hay más marcas, han salido, pues se vende más, entonces se hace bastante y ha bajado el precio de la harina. Antes, claro, la gente pues poca hacía pan en casa, entonces la harina era escasa y entonces pues costaba bastante trabajo a encontrarla en el supermercado. Tenías que ir a una superficie grande para encontrar una harina de fuerza o ir al panadero con alguna panificadora para que te vendiera algún kilo. Pero cada vez pues la gente está interesada más por hacer su propio pan. Entonces yo empecé a mirar algún video de Iván Yaiza que hace mucho pan y empecé haciendo mi pan de centeno, que es muy caro, el pan de centeno con nueces y pasas y de ahí pues empecé a hacer más panes. Y ahora la verdad es que estoy muy contenta y bueno, ahora hay que pues ser un poquito más constante en esto de la panadería y encontrar fórmulas para poder hacer el pan, no, si no todos los días, pues cada 3 días hacer bastante pan y congelar y después cuando lo vayas a usar descongelarlo para tener tu propio pan. Bueno, aquí la masa ya está lista para poder sacarla. Se ve que queda así como un tipo gelatinita que, que es bastante manejable. De todas formas, aunque tiene mucha hidratación, no se te pega tanto como otras masas que tienen menos hidratación. Como la baguette, por ejemplo, queda súper pegajosa la masa. Y bueno, le añadimos el aceite. Y una vez que ya esté bien integrado el aceite, lo vamos a pasar a una bandeja. Yo utilizo mi bandeja del horno porque es suficientemente grande pues para cuando empieza a crecer esta masa, porque ahora parece como si quedara todo plano, una cosa una cosa demasiado blanda y plana, pero después cuando ya está reposando la levadura empieza a hacer su efecto y empieza a hinchar la masa. Hay que mantener siempre la masa tapada con un film transparente. Hay que poner un poquito de aceite de oliva encima para que no se nos pegue el plástico del film. Y esto nos va a permitir que no se nos seque la masa, que no se ponga, que no se seque y no pierda pues toda esa hidratación que tiene. Bueno, ahí está en la bandeja. La bandeja tiene que estar embadurnada con aceite de oliva. Yo utilizo el virgen extra, pero se puede poner el aceite de oliva suave también. De todas formas, al ser pan, no queda un sabor malo. Tampoco hay que pasarse. Luego, una vez que ya le hemos dejado reposar, vamos a hacer el primer doblez. El primer doblez es en forma de libro, como se ve. Lo que pasa es que, a ver, y se vuelve a tapar. A ver, vuelvo a hacerlo porque no se vio al principio, no sé qué pasó. Me embadurno las manos con aceite de oliva y cojo la masa de un extremo, después estiro la masa y doblo. De un lado, después del otro lado, del lado contrario, se coge la masa, se estira y se dobla. Y después de los extremos, se estira la masa, se dobla. Se estira la masa, igual, y se dobla. Y dejamos reposar otra vez. Tapamos con el film transparente y dejamos reposar media hora. Ya aquí me pasé con el tiempo de leudado porque me puse a hacer otras cosas, pero
Media hora después la masa ha crecido y entonces tampoco tiene que crecer muchísimo. Crece lo que tenga que crecer media hora. Si tenemos una temperatura en casa de 25 grados sería lo ideal, pero si no, bueno, da igual. Nosotros cada media hora tenemos que hacer este doblez 3 veces. Esa es la segunda vez. Hacemos nuestro doblez. Otra vez de un lado, cogemos la masa, estiramos y doblamos. Cogemos la masa, ya se ven ahí las burbujas, cogemos la masa, doblamos. Y del otro extremo, tiramos y doblamos. Y otra vez, dejamos reposar media hora. Tapamos con el film transparente que ya lo tenemos ahí. Bueno, en este caso ahí recogí todo lo que es la masa que está alrededor para que no quede tan desperdigado o desperdiciado. Se ven por allá las burbujas que le salen. Este pan hace unas burbujas muy grandes. Y eso está bien pues para cuando estás comiendo tu huevito o estás con una salsita, pues queda ahí la salsita. Tapamos y reposamos. Ya una vez que ha reposado 1 hora y media después del último doblez, ya podemos darle forma. Esta es el último doblez que le vamos a dar, porque son 3 veces, es el tercero. Y después hay que dejarla reposar 1 hora, 1 hora y media. Mira, aquí ya es un poquito más difícil manejarla, porque queda así como, pues mucho aire por dentro. Está muy elástica, que es lo que interesa, es el gluten que se ha desarrollado, es lo que le da la elasticidad. Y la volvemos a tapar con su film transparente. Bueno, pues una vez reposada ya la masa, lo que hacemos en la mesa es ponerle muchísima harina. ¿Para qué? Para que cuando pongamos la masa no se nos quede pegada. ¿Por qué? Porque tiene mucha hidratación. Y entonces necesita harina. La harina no va a servir para amasar más, eso no se amasa. Es para darle solamente la forma. Al hornear sí que nos va a quedar mucha harina pegada, pero bueno, cuando saques los panes del horno, los sacudes y ya está, no, esa harina no, no pasa nada, es más, se ven más rústicos y sirve la harina, pues eso, para que no se nos quede pegado por ningún lado. Yo normalmente me ayudo de una rasqueta, de una rasqueta, pero bueno, ahora no la encontraba y usé la paleta de la Thermomix para hacer los cortes. Se puede hacer, cortar en porciones, puedes quitarle las orillas y dejarlo todo cuadrado. Normalmente yo hago 6 porciones, en este caso voy a hacer solamente 3, como tipo barras para hornear. Pero a veces, bueno, lo divido en 6 partes y bien. Se puede llegar hasta dividir, bueno, en las que tú necesites, ¿no? Que quieres unas porciones más pequeñas, pues 8 o 9. Y esto ya no se amasa más. Solamente se corta, se hace uso de la harina para que no se nos pegue y cortamos. Eso sí, hay que ponerle harina en los extremos. Una vez que cortas, eso para que no se quede pegado en ningún lado o no se pegue pan con pan, hay que echarle harina en los extremos, que quede con harina. De todas formas, a ver, si se pegan mucho, están muy juntos, se llegan a pegar los panes, pero se despegan fácilmente.
no se quedan unidos y que ya no se puedan despegar. Por eso es importante ponerles bien de harina. Cortamos uno. Al cogerlos para transportarlos a la bandeja, lo que haces es hacerlos como tipo acordeón sin apachurrar demasiado para que no se vayan a deshinchar. Por dentro tiene muchísimas burbujas y no pasa nada, no pasa nada. Lo que no tienes que hacer es amasarlo, sino si se explotan las burbujas. Pero es tan flexible que puedes hacer esto que yo hice y después estirarlo un poquito más en la bandeja. Me hubiera gustado que se hubiera visto mejor, pero no, la cámara no me daba. Y como no estaba viendo yo qué es lo que estaba grabando, bueno, se coge, se estira un poco más en la bandeja para que iba para el horno. 250 grados, 30 minutos y así quedan. Son grandes y las barras, así que bueno, una barra, nosotros, bueno, eso es para un día, así que igual hoy tendré que volver a hacer más y así todos los días.